El tema de hoy. Había comentado que íbamos a ver procesos de fundiciones. Voy a ser muy breve, en 10 minutos tengo que empezar otra clase, pero primero que nada, ¿sirvió toda esta charla o fue demasiado pesada? No, sirvió, profe. Uno, a ver, otros son Sí, 160. profe, sí sirvió. Contéstenme 10 por lo menos. Sí, profe, nos encaminó Sí, profe, bastante con sí. el tema del trabajo práctico. Ah, No vale, Esta teníamos pregunta de otro. mucha idea. Ok, no hemos perdido el tiempo entonces. A eso quería llegar. Decir, bueno, bueno, ¿ustedes han oído hablar de las fundiciones o de las piezas fundidas o de los procesos de fundición? ¿Qué se imaginan que es? En palabras propias de ustedes, futuros ingenieros. Vamos a fabricar piezas a partir de metal líquido. Yo lo pienso como algún tipo de aleación, combinación de metales que se vierte dentro de un molde, dependiendo si es a presión o no, depende del tipo, y de eso saco una pieza. Bien. ¿Algo más? ¿Alguien quiere agregar algo más? En ciencia de los materiales vimos bastante este tema con un diagrama. Y bueno, cómo se fabrican piezas que son... se fabrican con aleaciones especiales que para que resistan diferentes impactos, por ejemplo. Bien. ¿Ustedes están viendo la pantalla que compartí? Sí. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué son estos? Son piezas, como han dicho ustedes. Pero fíjense en que son piezas que si yo las quisiera obtener... Profe, disculpe sí. que le interrumpa. ¿Está grabando la clase? No, que ya se acaba, madre. Bueno, Te agradezco que me hayas hecho acordar. no es por eso, porque no, Pero ya está está. bien. Voy a hacer nada más que la introducción. Listo, y la gracias. semana que viene no les voy a dejar que me hagan preguntas. Gracias, disculpen la interrupción. No es nada. Gracias a vos. Imaginen que estas piezas que estamos viendo, estas formas raras que pueden tener dimensiones grandes y pequeñas, si las tuviéramos que hacer por mecanizado, por arranque de viruta, o sea, partimos de un tocho, un trozo de material, y por desbaste, por mecanizado, con un abrasivo, con una herramienta, tenemos que llegar a darle forma. Son una buena cantidad de horas. Entonces, acá viene una de las principales claves del concepto de los procesos de fundición. El proceso de fundición es un método exclusivamente para la obtención de piezas de forma complicada de materiales diferentes, que pueden ser ferrosos o no ferrosos, y que sería muy costoso obtener estas piezas por un proceso convencional de mecanizado. Para las fundiciones partimos de un metal líquido, en estado líquido. La composición de ese metal dependerá de las características físicas y mecánicas que tiene que tener la pieza, pero a través de las fundiciones obtenemos piezas que no son piezas para usarlas directamente. Son piezas de forma complicada, pero que después casi siempre hay que hacerles un mecanizado final para darle terminación o dimensiones precisas. Por ejemplo, en estas piezas que estamos viendo, todo esto es de una turbina centrífuga, es una paleta de una turbina centrífuga. Esto sale todo con forma de fundición, en bruto, directamente. Pero el eje, donde seguramente va a ir montado un eje y esa paleta va a ir clavada con alguna chaveta, es decir, este eje va a tener o está roscado,
ese alojamiento, ese agujero, o va a tener un chavetero, algo que lo trabe y lo haga girar con el eje. Eso sí se mecaniza, pero todo el resto queda como está. Esto también es de una turbina, una bomba centrífuga, es un conjugado de esto. Esta es la parte interna y esta es la carcasa. La carcasa queda como está, pero el agujero y la cara de empalme donde va a cerrar también se mecaniza. Entonces, los procesos de fundición nos permiten obtener piezas de formas complejas, tamaños diversos, a partir del material líquido, donde yo puedo jugar con la composición de ese material. Puede ser ferroso, acero, fundiciones, o no ferroso, aluminio, cobre, bronce, magnesio, zinc. Acá estamos viendo un buje de bronce. Aquí estamos viendo una pieza de aluminio. Esto es fundición gris, perdón, no lo mencioné. Existen diferentes calidades de materiales. Y lo último que vamos a decir es que del campo de las fundiciones, las más usadas son las fundiciones ferrosas. Pero en los últimos 20 años ha ido ganando terreno en las piezas fundidas de metales no ferrosos, en donde entra el aluminio y sus aleaciones, donde entra el titanio, el magnesio, el plomo, el antimonio. En todos los casos siempre tenemos, digamos, ferrosos y no ferrosos, el enemigo número uno de los metales: el fósforo y el azufre. Y nunca los terminamos de eliminar por completo, pero sí los podemos controlar. También, cuando fabricamos el metal tuvimos problema con el azufre. Ahora, cuando fabricamos la pieza, es muy fácil que se nos contamine con oxígeno y con azufre el metal, sea ferroso o no ferroso. Hay que cuidar esas variables, y sobre todo fósforo y azufre, que son impurezas no deseadas. En una fundición típica ferrosa tiene carbono, silicio, manganeso. Esto es simplemente orientativo, es para que tengamos una idea de componentes básicos. Y de nuevo, el azufre y el fósforo, que son impurezas que siempre hay que controlar. Una fundición ferrosa, además, cuando se la enfría, según la velocidad con la que se la enfría, puede solidificar con un tipo de estructura, una que es muy aplicable y la otra que es muy dura pero frágil, que tiene poca aplicación industrial. Hasta acá llego. ¿Alguna pregunta sobre fundiciones? Es poquísimo que hemos visto hoy. Bien. Buenas noches, buen fin de semana. Cuídense. Chao, profe, nos vemos. No se Chao, confíen. profe. Chao, profe, gracias. Chao, muy bien. Chao.